pantalla, yo tengo acá el documento. Perfecto, hazlo tú, por favor. El último que te envié, ¿cierto? Sí. Sí, el último. Ok. Perfecto, ok. Ay, qué chévere. Ajá. Bueno, te voy siguiendo para que tú lo muevas. Sí, entonces, de estos, ¿cuál como que les suena más de estos dos títulos? Mira, cualquiera de los dos está bien. Aunque a mí me gusta más el segundo, es como más poético, Ujú. más cualitativo. Sí, igual se le va organizando. Sí, de hecho el título suele cambiar en el transcurso del capítulo 3, del 4, siempre a gusto del Ujú. investigador y de lo que va descubriendo. Listo, acá está entonces el momento 1. Ujú, chévere. Ahí yo solo te hice ajustes de que trabajaras en primera persona de una vez. Y más que todo fueron ajustes en cuanto a la transición y algunas redacciones. Sí, yo estaba viendo por acá y tiene, o sea, se sugiere, es que yo no estoy tan acostumbrada a escribir en primera persona, pues sobre todo los Entiendo. trabajos académicos. Entonces usted sugiere es que es mejor esa parte dejarlo en primera persona. Como es un estudio cualitativo, esta parte en la que uno habla de su propia experiencia suele hacerse en primera persona. Sin embargo, tienes la libertad de hacerlo en tercera, la autora, ta, ta, ta. O sea, puedes hacerlo si gustas. Pero quizás si hay jurados que son muy cualitativistas, digan, ay, que lo haga en primera persona, pero bueno, tampoco es un detalle así grande en mi concepto, ¿sí? Ujú. Yo traté De como de todas hacer maneras, mucho, sí, sí. Dime. yo traté de hacer como muchos párrafos de transición, pero sí veo que todavía me pone mucho. Sí, porque terminas una idea y lanzas la otra sin ese paso, pues hay párrafos de conexión o de enlace Ujú. o palabra sencilla, ahora bien, habida cuenta de ello, llegados a este punto. O sea, hay muchas maneras de hacer transición. Pero también como tú tienes unos conceptos psicológicos bien complejos, es importante ir guiando al lector entre idea, entre cada párrafo. ¿Sí? Ujú. Eso le da consistencia y coherencia a tu discurso, que es muy importante, porque a nivel doctoral el discurso debe ser un argumento que va como hilando todas las ideas y las va sustentando. ¿Sí? Eso. Acá usted me da como una sugerencia, no. ¿Por dónde? En este que estoy viendo. Sí. Sí, yo en azul te coloco, ajá, sí, esta parte, porque arriba tú comenzaste a hablar de vulnerabilidad y luego te fuiste a hablar de los factores de riesgo. Entonces aquí vuelves a hablar de vulnerabilidad. Entonces, para mantener la fluidez en el discurso y el orden y para que el lector no se disperse, coloca esta parte arriba, pero sin tanto detalle, porque aquí lo vital o lo principal es desarrollar el problema. Y aquellos detalles conceptuales solo se asoman para argumentar, pero los vas a desarrollar con mayor amplitud en el capítulo 2. ¿Sí? Ujú. Sí. Sí, porque esta es la definición como tal de vulnerabilidad que habla de vulnerabilidad educativa que habla esta Sí, no, autora. no. Y está muy Bueno. bien. Pero aquí es como un esbozo para Ujú. hablar de tu problema. Y ya sabes, en el capítulo 2, bueno, hay uno durísimo, el desarrollo, con todos los detallitos, las especificaciones.
toda la corriente teórica que lo sustenta, los conceptos claves, pero ya ese es el 2. Listo. Ajá. Sí, ya de resto es como eso, como dice la transición del hilo. Bueno. Sí, algunas ideas que te reubico cuando te coloco en azul. Los autores que citas, colócalo al final, después de que tú haces todo el planteamiento, con tus propias palabras de lo que tú estás observando, o lo que tú concluyes, o lo que tú quieres hacer entender al lector. Y luego eso que es tuyo, porque es tu observación, es tu inquietud, es tu experiencia, luego tú eso lo vas a sustentar en algo que dice un autor que es afín o que también ha visto parte de lo que tú estás dando a conocer. ¿Sí me copias? Ujú. Entonces pone el autor de último, tal como dijo fulano, o simplemente cierra con la idea y colocas al autor el apellido y entre paréntesis la fecha. Listo. Ay, espérenme un momentico. ¿Aló? Ujú. Sí, aquí estoy. Ajá, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Me oyes? Se te apagó tu micrófono. Sí, es que me estaba llamando mi hija. Ah, ok. Listo. Fíjate, en esta parte, bueno, las aristas, porque tú vas como mencionando los aspectos o las dimensiones del problema. Entonces, para que vayas guiando al autor, terminaste una arista o dimensión o bien el otro aspecto, como lo vayas a llamar. Y por aquí te Ujú. coloqué cómo vas a llamar este conjunto de aspectos que colocas acá. Acoso escolar, bajo estado de ánimo. O la dejas como Ujú. otras dimensiones generales, son taca, taca, ta. Te coloqué allí, si allí incluías lo de las TIC, Ujú. porque esas son como varias aristas del problema que tú vas a evidenciar particularmente en el grupo con el que vas a trabajar. Y ahí vemos en ese grupo en particular cómo se manifiestan todos estos factores de riesgo y también los protectores. Ujú. Esto te quedó aquí bien chévere, que va más allá de las aulas, porque hay una parte legal y ética en el capítulo 2 que te va a permitir sacarle punta a este planteamiento. Es algo que va más allá, la vulnerabilidad educativa, cómo eso mina, erosiona el desarrollo social. Pero entonces esto sería para lo de los aspectos legales y éticos para el momento 2. Sí, porque ya aquí lo mencionaste y lo mencionas muy elegantemente. Es algo que trasciende las aulas. Luego se desarrollará en el capítulo 2, en la parte que corresponda, a cómo eso trasciende en el aspecto social o sociocultural, y luego en la parte legal, como hay un montón de normativas que van hacia la protección de la juventud, de la adolescencia, pues allí puedes apoyarte para sacarle punta a toda esta parte. Y por supuesto la parte ética, Ujú. a nivel de normativas públicas, de políticas, como tú también lo mencionas. Si sabemos que hay una vulnerabilidad educativa con todos estos factores que están identificados y que lo vemos en un grupo, pero también hay unos factores protectores. ¿Y qué hace la escuela, qué hacen los docentes, qué pueden hacer los padres y qué puede hacer más allá la sociedad a partir de esta experiencia, de estos aportes? ¿Estás allí? Hola, ¿estás allí?
¿Será que se cayó? Hola, ¿estás allí? ¿Cómo que no me lo traje? Hola, ¿estás allí? Hola. Ay, mira que se bloqueó, más raro. ¿Ya me Se escucha? blo- Ahora sí te escucho. Es Ajá. que se está grabando. Aló. ¿Sí me escucha? Sí te escucho, ahora sí. Bueno, esperé, es que no sé, se bloqueó. No sé qué pasó. Ok, ya no se ve el compartir. Bueno, espera, yo lo comparto. Ajá. Ok, ¿dónde habíamos quedado? Que me tocó cerrar este. Ok. Acá esto ya lo habíamos visto. Acá, Ujú. que vamos a el Ah, acoso escolar, sustancias psicoactivas. Ah, bueno, y que esto que trasciende a las aulas. sí, ok. Y ya seguimos con los factores protectores. Sí, que allí te di otro abreboca o párrafo de apertura. Ujú. Listo, Ok. Ajá. listo. Y acá seguimos con competencias socioemocionales. Sí. En consonancia con lo expuesto, por allí te di, mantén la formalidad en el lenguaje académico, es importante. Ujú. Listo. Ok. Vamos a los propósitos, por allí había una observación importante. Ajá, te di un abreboca para las interrogantes. Ajá, en los propósitos, ajá, en los específicos, te propongo cambiar explorar por develar, por el tema de los factores protectores que quizás ellos dentro de su dinámica han generado, pero no los tienen identificados como tal, que son esos recursos. Así como el cuento que tú narraste de niña, que tenías tu red de apoyo consolidada y también tus propios elementos personales, pues que salieron a flote para sobrellevar cualquier realidad, pues que hayas afrontado. Entonces, con ellos, develar, me parece que es un término muy cualitativo que además nos permite justamente dar luz a esos elementos que ellos están desarrollando, además que son adolescentes. Están en esa construcción de su personalidad, de su identidad y de sus fortalezas. Ujú. No Listo. sé qué te parece. Sí, está bien. Develar. Me parece.
Aquí colocaste los que perciben como cruciales. Yo te puse dos signos de interrogación. Cruciales, esenciales, principales. Sería otro, ¿cierto? No sé, te pregunto que cuando me dice factores protectores, que ellos develen los que son cruciales. Es que no sé, ¿hay factores protectores más cruciales que otros, será? Por eso él te puso aquí el signo de interrogación. O dependiendo de la diversidad del caso, del tipo de personalidad. Listo, sí, sí, si es factor protector, serían pues los que ellos encuentren. Y me imagino que todos son cruciales. O sea, no sé, lo entiendo así. O si tienes otra Sí, perspectiva. sí, tienes razón. Ok. Ajá, que encuentren en sí mismo, así como en su entorno, claro. La familia, escuela y los pares, la red de apoyo que es tan fundamental. Y que ellos sepan que eso está allí, que cuentan con esa red o que pueden acudir a la misma. Ujú. Ajá, por Sí. aquí, esto fue una pregunta mía, que tú me colocaste, ya va. Ajá. El laboratorio será el contexto educativo y de allí se irradian estrategias para el entorno familiar. Eso en el desarrollo de capítulo 3 y 4 me imagino, por allá. ¿Sí? Pues no sé. Es que tú me colocas aquí para enfrentar los desafíos diarios de su entorno educativo y familiar. O sea, tú vas a trabajar esos factores protectores para que ellos lo puedan transferir a todos sus espacios, pero tu laboratorio es en la institución educativa, ¿correcto? Sí, Ok. Bueno, eso para que lo tengas claro, porque quizás el jurado te lo pueda preguntar. Quizás te digan que es muy ambicioso, pero es relativo, pienso yo, porque lo que ellos aprendan a manejar en el laboratorio educativo sería como una experiencia que se puede recapitular o hacer en el hogar. o lo dejo No, solo educativo. no lo se revisa. Yo entiendo que de repente una herramienta que yo pueda aprender en una dinámica educativa, qué sé yo, para fortalecer, por ejemplo, estoy tirando flecha, la comunicación asertiva, por ejemplo, y que yo pueda replicarla en el hogar. Pero ese no es el tema de la tesis en sí, ¿o sí? No, no, porque se habla como del contexto educativo. Exacto. Que pueda haber réplica es otra cosa, quizá lo pueda señalar allí, pero digamos que no está como en el propósito en sí, ¿cierto? Sí, no, no sería el propósito esencial. Bueno, revísalo allí. Listo. Y en el 4 te puse, en vez de comprender, resignificar. Es un verbo muy cualitativo y me parece que encaja porque estás como repensando, reorganizando desde la realidad de esos jóvenes las dimensiones de eso que tú llamas en este momento vulnerabilidad educativa. Tú como doctora, porque ese es el tema del doctor, el doctor profundiza y da a conocer algo desde lo cualitativo con una naturaleza muy, muy desde la realidad de los actores, más que desde lo que dicen las teorías ya escritas. De hecho, tú vas a manejar teoría fundamentada, ¿verdad? Sí, Si bien recuerdo. Entonces, resignificar, porque tú vas ahorita con todo tu conocimiento como psicóloga, como orientadora y con tu vivencia de vida, pero vas a comprender, o sea, vas a resignificar tu percepción a través de la percepción de todos esos muchachos.
de lo que ellos te van a decir. Entonces, por eso te propongo resignificar. Pero ese resignificar, no sé, lo veo como muy grande. ¿Te parece? Eh, porque, pues como que se confunda que resignificarle a ellos también, porque como no se trata como ni de cambiar ni de transformar, no sé. Ok, bueno, revísalo como concepto cualitativo, porque comprender o entonces profundizar, porque esas dimensiones, ok, las comprendes, las comprendiste y luego yo veo allí que hay un proceso más profundo, Ajá. porque desde tu postura epistemológica, que es cómo se va a producir el conocimiento, tú a través de la teoría fundamentada vas a generar constructos teóricos, que es la co-creación. La Ujú. co-creación. Entonces, en esa co-creación, tú vas a derivar unos postulados teóricos a partir de lo que te van a dar estos muchachos. Entonces, no solamente te quedas en el comprender, Ya. es algo más profundo. Sin embargo, es válido si tú decides quedarte con comprender, es válido. Sí, hay que mirar bien ese resignificar qué implica, ¿no? Hasta dónde se Sí, puede puedes hablar. explorar otras tesis cualitativas. A ver si te gusta. A mí me gusta. O profundizar. O hay otros. Es bueno mirar por allí. Bueno, en la justificación creo que te coloqué varios párrafos de transición. Y que le des mucho soporte a la justificación de cada nivel. Como sacándole punta a lo que tú estás presentando. Por eso en algunas frases en azul es como contundente y directo la propuesta que te doy para hacer el planteamiento. Algunos Ujú. términos también mantener como la formalidad académica. Por ejemplo, hubo uno que mencionaste, mundo conceptual, y es contexto, te lo coloqué, que es como más formal. Por ejemplo, Listo. tener cuidado con esas cositas, con esas palabras. Ah, por aquí te dice la acotación que no se estila tanto la descripción del método, sino el por qué ese método es el conveniente para tu trabajo. Porque está justificando. Ya la descripción del método en sí, eso es algo que corresponde al capítulo 3 o al momento 3. Ujú. Ujú. Ok. Ajá. Por aquí sí puedes bajarlo, aunque creo que ya estamos terminando ya. Sí, Listo. No, no, listo. Está muy claro, muy conciso. Ese capítulo 1 está listo, con estos ajustes, más que todo en transición, en algunos verbos, en esas cositas. Ujú. Está listo, está muy sólido. listo. Acá ya son las referencias. Ujú. Listo. Ok, entonces fíjate, María, vamos a acordar. A nosotros nos dijeron que ya teníamos que estar de vacaciones. Sin Sí. embargo, a mí no me importaría si tú avanzas o si tú vas a tomar vacaciones, también te consulto. Si tú vas No, avanzando con el capítulo 2 y me lo puedes enviar, yo no tengo problema. sí, sí, no, pues yo organizo este y lo subo a la plataforma, ¿cierto? Hay que subirlo Sí, por favor. con, Y al con las correo. correcciones y al correo. Y ya Ujú. sigo avanzando con el capítulo 2.
Yo le tenía ahí una pregunta. Nosotros en la intención investigativa nos dijeron que 6 antecedentes de investigación, 3 nacionales y 3 internacionales, pues solo como con la intención. ¿En este momento se amplía o dejo esas 6? No, pueden ser 6, o a menos que tú encuentres uno que de verdad quieres mostrarlo, que es muy útil, puedes añadirlo. Pues yo Son añadí como las más pertinentes, las que más, porque pues sí había encontrado muchas y con el artículo que realicé, pues encontré varios. Pero coloqué como las que más se relacionaban. Incluso había una de competencia nacional, de competencias socioemocionales en la parte rural. Ok. Pero Fíjate. esas hacían o en este, pues yo sé que esas son como las correcciones que me dijo el jurado, que la verdad no las he revisado. Ok. Pero es simplemente las correcciones del jurado o se amplían cada uno de esos, pues como ya es más teórico. Sí, aquí yo utilizo mucho el término sacarle punta, darle un poquito más de desarrollo y direccionalidad. Pero fíjate, en el momento 2, también vamos a ir jugando con el orden en que se presenta la información, un poquito también siguiendo aquella pirámide invertida, ¿ok? Y te vas a guiar por el momento 1. Por ejemplo, en el momento 1, cuando tú empiezas a describir el problema, ¿cuál es el primer concepto que asomas? Creo que es vulnerabilidad, Creo que es factor de riesgo. pero antes no es vulnerabilidad educativa. Pues yo creo Si que bien lo mencioné arriba, pero yo empecé como a desarrollar factor de riesgo y después vulnerabilidad sí, porque educativa. yo Lo que usted me dice entendí que lo suba. que esos factores de riesgo estructuran o hacen esa vulnerabilidad educativa. Así lo entendí yo. Ajá, sí. Bueno, entonces tú vas armando tu momento 2 que tenga coherencia con lo que se vio en el momento 1. Entonces acá utilizas párrafos introductorios, es importante. El presente momento describirá los antecedentes que sustentan tuki, 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 tuki. Y luego se desarrollarán los conceptos claves y las corrientes teóricos que los soportan para culminar con los aspectos normativos y éticos. ¿Sí? Algo así, un esbozo. Entonces vienen los subtítulos. Importante, aquí puedes jugar nuevamente con esos títulos y subtítulos emblemáticos, representativos del contenido que tú quieres desarrollar por sección. Así como hicimos con el momento 1, que colocaste las grietas y las cuestas, algo así, emblemático y representativo. Es un estilo, pero se usa mucho en tesis cualitativas netas. Hay personas que no les Uh-huh. gusta. Te doy la libertad de que tú puedas hilar esos títulos y subtítulos. Uh-huh. También muchos autores gustan de usar epígrafes. ¿Sabes lo que es el epígrafe? No, en este Es ese momentico no. El epígrafe aparece el título y abajo a la derecha un comentario como una frase. Ah, sí. Por ejemplo, En si el cursiva. trabajo el título es comunicación asertiva, abajo aparece una frase de Virginia Satir, Uh-huh. algo así. Sí, que se pone como en cursiva y ya. Y entonces ya Pero eso eso es por cada capítulo, ¿sí? le da al lector un contexto, una apertura de lo que viene. Entonces arrancas con el desarrollo. Ojo, esto porque son tesis de tipo cualitativo. Uh-huh. Ahora, Sí. entonces tú arrancas los antecedentes. Es importante que no parezca
hay tesistas que cometen el error de que colocan el antecedente y le dedican como a cada investigación 3, 4 hojas. No es necesario. Tienes que identificar el primer estudio a referir fue realizado por Camacaro y Blanco 2004, por ejemplo, y se titula Competencias socioemocionales, avances hacia la calidad de vida. Estoy inventando. Estudio de índole cualitativo que se desarrolló en y se obtuvieron los siguientes resultados. O la metodología fue tal cosa, o hicieron tal cosa, pero tiene que ser lo que sirva para tu trabajo. Ujú. Sin echar el cuento completo, porque no es el punto. Es referir qué de esa tesis es útil para tu trabajo actual. Y por supuesto, mencionar los datos de la misma, los datos básicos. Listo. También, si consigues, porque puede ocurrir 2 trabajos o 2 investigaciones que tienen elementos muy parecidos, puedes agrupar las 2, las presentas las 2 y luego al final ambos estudios representan un aporte para la investigación en curso por esto, por esto, por esto y por esto. Ujú. Listo. Chequea que sean tesis doctorales, importante. Y el método, pues, cualitativo. Ujú. Sí, sí, las que yo presenté eran de esa manera, porque uno encuentra muchísima información, pero Sí, sí era... listo. Entonces, una vez que tengas esa parte de los antecedentes, que ya al describir lo que ellos aportan, ya ahí vas como dándole al lector elementos de reflexión de lo que tú quieres dar a conocer o a entender. Es como el preámbulo. Es un estado del arte generado por autores previos a ti. Ya estás dando un estado del arte. Por eso es tan importante que el doctorante, cuando describe los referentes teóricos o los previos, lo conecte con su propio trabajo. No es nada más citar, hizo la tesis de competencias emocionales y encontró que la empatía, la comunicación y la motivación son esenciales. Y lo dejo así. No, tú tienes que decir, la tesis, el antecedente encontró la empatía y la motivación son esenciales y con respecto al trabajo presente se conectan o se consideran útiles porque la vulnerabilidad educativa tiene como factor protector el que los chicos aprendan a ser empáticos. Estoy inventando. ¿Me copiaste? Sí, Argumentando desde tú lo que tú necesitas y lo que tú ves como utilidad para tu estado del arte, conforme al estado del arte de esos estudios previos. Entonces, eso es situar tu investigación. La estás situando en ese marco previo, como un andamio. Pero ese andamio hay que hacerlo ver, hay que hacerlo notar. Ujú. listo. Y pasaríamos entonces a la parte de los conceptos claves o desarrollo teórico, que más o menos así lo esbozan en el programa, ¿no? Pero entonces allí uno no coloca conceptos claves o líneas teóricas. Ahí es que uno puede decir, estoy inventando. Vulnerabilidad educativa. Espacios, dinámicas y procesos. Estoy inventando. Pero es un título, fíjate, utilicé el término espacios, dinámicas y procesos. Es un título que me abarca todo, como un título paraguas. Porque de allí, de ese título central, vas a ir desprendiendo elementos claves.
cuáles son esos espacios donde se da esa vulnerabilidad, cuáles son esos procesos. Estoy aquí inventando, entonces tú colocas como un 1.1 o un 2.2, que ojo, tienes que revisar el manual UPEL porque no se usa 2.1 si mal no recuerdo, ¿no? Pero van en escalón. Entonces tú vas viendo allí, de ese gran título paraguas, saca ahora un subtítulo que sea coherente. Por ejemplo, un primer acercamiento a la vulnerabilidad, el entorno personal, estoy inventando. Y entonces ahí describe, fulano de tal, define la vulnerabilidad como ta, 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 ta. Para este estudio, la vulnerabilidad se entiende como esto, como esto y como esto. Eso es lo tuyo, tu posición. Y luego, conforme al subtítulo que hayas seleccionado, claro, eso va a surgir en la medida que tú vas desarrollando el escrito y vas modificando el subtítulo, pero ahorita me estoy refiriendo como que si el subtítulo era el entorno personal. Ahora, partiendo de esta definición, es importante observar el entorno personal como una dimensión de la vulnerabilidad que se entiende como aquella perspectiva personal de cada joven. Y como son adolescentes, piqui, 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 por ahí te va. Pero entonces, por cada concepto, debo sacar un concepto personal. Sí, más que un concepto personal, bueno, sí, es que tú expliques tu perspectiva y luego eso lo sustentas con la teoría, porque tú vas a ir construyendo cómo tú lo ves, cómo tú lo percibes, porque si no, caerías en el error que hacen algunos tesistas, que es que van citando un montón de autores, ajá, y tú, lo que tú vas a decir, cuál es tu aporte, porque es una tesis doctoral. Ya tú analizas con profundidad lo que dice la teoría, lo que te da tu reflexividad como autor. Creo que conoces el término reflexividad, se lo deben haber dado. ¿Conoces ese término? Pues no lo recuerdo, la verdad. Bueno, Pues la reflexividad es esa postura epistemológica y ontológica de cada investigador. Lo ontológico nos habla de la naturaleza de lo que se investiga, la esencia, esas cualidades. Entonces tú tienes una ontología, eso lo da tu paradigma. Todo eso que tú narraste en el primer momento, eso es tu paradigma. Y eso te permite generar un conocimiento, que es lo epistemológico. ¿Cómo conoces tú la realidad? ¿Cómo la comprendes? Yo necesito entenderla desde el punto de vista de esos jóvenes. Yo necesito ser empática. Yo necesito escucharlos a ellos. Entonces, desde allí, estoy inventando, postulo lo que se está denominando en este estudio, porque es tu estudio, siempre hay que mencionar eso, a la luz de este estudio, en estas líneas o desde esta perspectiva, eso es lo que yo defino como el entorno personal de cada joven. Y en esta línea, autores como Carl Rogers, 1900 tanto, señalan que todo ser humano tiene su propio proceso al convertirse en persona. Y como estamos hablando de adolescentes, es importante ese entorno personal. Piqui, 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 piqui. ¿Me entiendes? Estoy aquí inventando y tirando flechas, pero más o menos para darte como la idea. Listo. Sí, señora. Ok. Recuerda ir revisando el momento 1 para que haya una coherencia. En el momento 1 definías vulnerabilidad. Tú aquí le vas a sacar punta a todo aquello que te ayude a describir las cualidades, cualitativo es de cualidades, de quality, de esa vulnerabilidad. Y aquí algo muy importante. ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Qué es vulnerabilidad educativa? Y eso te va a dar el pase a los factores. Y fíjate que llevamos el orden que traías en el capítulo 1, en el momento 1. Entonces ahí le sacas punta a tus factores protectores, perdón, a los factores de riesgo primero, tus autores, etcétera.
siempre enganchándolo, enlazándolo con la realidad de tu trabajo. Esa teoría, esos conceptos que vas a ir desmembrando allí, siempre tú lo vas a transferir y a comentar en el contexto que tú quieres conocer, en ese contexto colombiano. Y allí es que te anudas con los antecedentes, no solamente con los que citaste, sino con todos los antecedentes en general o investigaciones afines que puedas haber encontrado. Para el estado del arte, de esos conceptos teóricos en relación a tu trabajo. ¿Sí? Listo. Entonces tienes vulnerabilidad educativa, todo lo que puedas sacar de allí, las barreras, toda la historia. Los factores de riesgo, tiqui, 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 que son factores de riesgo porque constituyen un riesgo, taca, 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 taca. Factores protectores, ¿cuáles son esos? ¿Por qué son poderosos? ¿Por qué son fuertes? Algo de fuerte que me colocaste por allí me pareció interesante. ¿Qué más? Y bueno, lo que vaya saliendo. Y luego las líneas o corrientes en las que te puedas apoyar para este proceso. No sé si Carl Rogers, Virginia Satir, Abraham Maslow u otros más modernos. Vizquerra, no sé por ahí. Hay un señor, no me acuerdo el nombre. Tiene un libro. No me acuerdo, no. Cuando me acuerdo te lo digo. Ajá, una cosa que me parece importante, dedicar alguna sección a las características de los adolescentes, porque vas a trabajar con adolescentes, ¿verdad? Sí. Bueno, es importante mencionar y debes argumentarlo. La siguiente sección se dedica al perfil de los participantes. Según fulano de tal, el rango de edades de los participantes implica un periodo, qué sé yo, de desarrollo personal o de tales y cuales características. Está el desarrollo identitario, está el tema de que tienen que luchar con el adultocentrismo, y eso tú podrías incluso sacarle la punta al tema de que es una zona rural y hay problemas familiares, o luego en la escuela cómo eso se refleja en el trabajo que ellos hacen por ser adolescentes, ta, 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 ta. Es importante mencionar eso porque es un sistema. Incluso tú mismo en el capítulo 1 lo mencionas, que hay un sistema de elementos que coadyuvan a esa vulnerabilidad educativa. Y me parece pertinente hablar de la condición adolescente y de todos estos elementos en torno a ese periodo que en sí tiene elementos vulnerables, porque es el periodo de construcción de la identidad o de afianzamiento de la Sí. identidad. Ahí Erickson también podría aportar mucho en esa parte. Exacto, es importante. Y además le da un perfil de los participantes con los cuales estoy trabajando. Yo tengo que conocerlos, eso es parte de la ontología. La naturaleza de mi realidad es estudiar, la vulnerabilidad educativa, pero ¿quiénes la viven? Como tú bien dices en la justificación. ¿Qué es lo que ellos viven? ¿Quién lo vive? Un adolescente. No es lo mismo cómo lo vive el adolescente a cómo lo vive un adulto. Uh-huh. Entonces allí es importante sacarle punta a eso. Tenemos todo que vas a ir ordenando, tus secciones, tus subtítulos, tu desarrollo. Importante, María. En una parte, en una hojita, cuando tú vayas haciendo todo este trabajo con el capítulo 2, vas a ir anotando cuáles son los posibles temas que te van a servir para entrevistar en el capítulo 3 o para observar. ¿Me copiaste esta parte? Sí. Como en tu Sí, como los libretica temas, era los instrumentos, ¿no?
Sí, para que lo tengas allí y eso te va a ahorrar mucho trabajo luego para cuando organices el capítulo 3, porque el capítulo 3 debe ser coherente con el capítulo 2. Si en el capítulo 2 tú tienes una sección dedicada al tema de la regulación emocional en el adolescente, pues eso tú lo tienes en tu libreta de notas y ya tú sabes que en la entrevista o en el grupo focal, en la técnica que tú vayas a desarrollar, ese es un elemento orientador o es un elemento de peso a explorar. Sí, ahí lo que yo veo es que, por ejemplo, lo de las competencias socioemocionales son muchísimas, son Sí. bastantes. Ay, Entonces qué bueno que lo mencionaste. yo por eso puse como la observación y el grupo focal, porque yo pienso que de ahí se puede ir delimitando, porque no creo que se puedan trabajar todas, pues, o explorar todas, No, sino qué que bueno que lo mencionas. Fíjate, en el momento 2, habíamos hablado de vulnerabilidad educativa, los factores, tiquití, vamos en el orden, y me faltó las competencias, que es lo más importante. Definir competencias, las definiciones más afines que tú consideres y las corrientes que lo sustentan. Hay varias, no tienes que nombrarlas todas. Solo busca aquellas que te calcen a efectos de lo que tú vienes construyendo para la vulnerabilidad educativa y para ese perfil de ese joven colombiano. Y lo vas a argumentar y lo vas a sustentar porque hay varias. Hay algunas que son más claras, hay algunas que son más concisas, hay algunas que son muy largas. Hay algunas que son muy psicoanalíticas y a mi juicio no aplican para este tipo de intervención, a mi juicio. sí, no. Sí. Hay algunas que se basan mucho, por ejemplo, en John Bowlby y toda esta parte del trabajo de la pérdida. Ajá, pero entonces yo tengo que trabajar reimpronta y un montón de procesos muy de por allá abajo y yo necesito algo más dinámico para estos muchachos de hoy en día que además tienen el internet a millón. Entonces hay como procesos o corrientes más acordes para esto de las competencias socioemocionales. Uh-huh. Y bueno, ahí le sacas punta. E igual colocas en tu libreta partecita, esto va para el instrumento, esto va para la entrevista, este elemento me va a servir. Es como unas notas aparte que después nos van a ayudar para estructurar el 3. Listo. Listo. Y recordando, el capítulo 2 cierra con la normativa legal. Fíjate, muchos tesistas cometen el error de citar un montón de leyes y no es así. Tú primero das un contexto de lo que es el aspecto legal y cómo esas normativas deberían tener efectos prácticos y situacionales, acorde a la realidad que se está desarrollando en vivo y no quedar allí como una teoría muerta o como una ley. Ajá, ¿cómo eso se aplica? ¿Cómo se transfiere en este caso? Y ahí te catapultas con lo de la vulnerabilidad educativa, cómo trasciende el aula, afecta a la sociedad y sin embargo hay una normativa política que dice, qué sé yo, eh, hay que proteger a la juventud y a la niñez y potenciar todas sus capacidades. Ajá. ¿Cómo se potencian si los docentes no tienen un programa tal? Entonces hay una desfase entre la normativa y la realidad. Por eso este trabajo apunta hacia tuki, 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 tuki. ¿Sí lo Ya, tiene? Y luego eso lo sí, casas con la parte ética. sí, como muy contextualizada. Es que hay que contextualizar, no es citar un montón de leyes. Hay que darle un sentido. Ajá, ¿y qué hago yo con esto? Bueno, en el contexto de la investigación, esta normativa es importante que se refleje en este proceso, en esta indagación, en este emprendimiento con estos jóvenes. Es un emprendimiento social, podríamos llamarlo. Uh-huh. Y así se le dan respuestas, se le da cumplimiento a lo que establece la Constitución colombiana.
se da respuesta, porque acuérdate que podemos usar la pirámide invertida, a aquellos pilares de la educación que propone la UNESCO. Saber convivir, saber ser, además del conocer y del hacer. Cómo yo convivo y cómo soy. Y eso lo empata. Eso es entorno personal, eso son competencias socioemocionales, esos son mis factores protectores en la convivencia. Y Listo, ahí voy. listo. Ujú. Listo. Bueno, Bueno, mucho trabajo por hacer. sí. Ay, pero yo te voy a decir algo. Las tesis doctorales son muy bonitas, porque eso es como un hijo. Y los hijos Totalmente. se hacen con amor. Sí, porque tú lo haces con amor y te vas enamorando. Mira, y cuando vas al campo, eso es bellísimo. Todo lo que tú encuentras. Ujú. Bueno, listo, profe. Entonces, yo voy a tratar de mandar el momento 1 lo más rápido posible y sigo con el momento 2. Claro, dale con calma. Este mes es con calma. Ujú. De los jurados de pronto, no sé, hay algo que no comparte De o lo que no yo recuerda. recuerdo, porque yo fui una de tus jurados, no recuerdo así mayores cosas, porque también era como una pincelada. Ujú. ¿Sí? Listo. Más bien ahorita, cuando vayamos a la presentación de este capítulo, como lo estamos montando, allí sí tenemos que prestar mucha atención a lo que digan, ¿ok? Ujú. Porque ya aquí vamos como algo como más elaborado. Como estás con una tutora, pues se supone que hay elementos que deben estar bien organizados. Y es lo que queremos valorar cuando lo presentes, tanto tú como yo. Claro. Listo, Y bueno, listo. siempre hay un feedback, una retroalimentación, siempre. Ujú. Y entonces este mes salen a vacaciones de todo, Sí, de hecho ya ayer empezaron, que es 9 hasta el 21, creo. Ujú. como hasta hasta el 6 Importante, de septiembre, dijeron, hasta el 2 de septiembre, son largas. sí, más o menos, pero entonces Pero en ese me tiempo, refiero o sea, es el calendario académico, todo sale a sí, vacaciones. Sí. sí, sí. Mm. Ahora, te comparto algo. La directora nos dijo que usáramos las vacaciones porque hay tesistas que le cuentan a sus compañeros que el tutor los va a tener en vacaciones y se ponen bravos, que a mí no, que pim, pam, pum. Entonces, te pido discreción. ¿Oíste? Ah, bueno. Yo considero que si podemos aprovechar este tiempo que yo estoy tranquila, que no tengo tanto trabajo, yo te voy a poder atender mejor y no me molesta, no me perturba. Igualmente tú, me imagino, no sé. Ujú. Pero entonces ten Sí, claro, es discreción y mejor no lo avanzar. compartas con otros compañeros. ¿De acuerdo? Ah, bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, que aproveche mucho sus vacaciones y Sí, descanse lo que más sí. pueda. Igualmente tú. Y bueno, hazlo con calma, enamórate de esto. Bueno, sí, 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 porque a veces, sobre todo el escribir me cuesta mucho, pero ahí sí, vamos. entiendo. Bueno, corazón, que estés muy bien. Cualquier cosa me escribe. Bueno, que descanse, muchas gracias, que esté bien. Hasta luego.